primero que tenemos que saber para resolver estos problemitas que se vienen. Estamos en el taller 2. La próxima semana hacemos el 3 y el 4 con la ayuda. Entonces, los punticos que se vienen son un poquito como problemas de física, ya vamos a ver cómo analizarlos. Pero primero quiero que recordemos del curso de cálculo diferencial o de física mecánica, los que ya la vieron o los que la están viendo, que si por ejemplo yo tengo una función que representa la posición y yo derivo esa función, ¿qué obtengo? ¿Qué obtengo si yo derivo la función posición? La velocidad. Tengo la velocidad en el tiempo. ¿Y qué pasa si yo derivo la velocidad? La aceleración. La aceleración. La aceleración, muy bien. Entonces, como sabemos que la derivada y la integral son funciones inversas, son operaciones, o funciones no, operaciones inversas, entonces, ¿qué va a pasar si yo integro la aceleración? Obtengo la velocidad. Obtengo la velocidad. Y si integro la velocidad, obtengo la posición. Entonces, nosotros podemos jugar con estas relaciones, podemos jugar, porque hay ejercicios en los que nos dan expresadas o de alguna manera obtenemos una expresión para la aceleración de cierta masa. Y entonces si uno integra esa operación, esa función, perdón, llegaría a la velocidad. Y si integra la velocidad, obtendrías la posición. Y así podrías obtener esas tres variables simplemente aplicando la integral. Que obviamente en los problemas físicos la idea es pues conocer como todas esas variables, las velocidades, las aceleraciones, la posición en cierto tiempo, obviamente todo eso está en el dominio del tiempo. Perdón. Entonces, bueno, vamos a empezar con el punto 3. A ver, nunca lo he visto. Dice, se aplican los frenos a un automóvil para producirle una desaceleración constante de 16 metros por segundo cuadrado. Nos dicen que el auto recorre 200 metros hasta detenerse por completo. Y nos preguntan, ¿cuál es la rapidez que tenía el auto al empezar a frenar? Yo incluso que esta sale, creo que por formulita básica de física. Entonces el problema que nos plantean es simplemente, por aquí viene un carrito bien bonito. Y en algún momento, él empieza aquí a ver, una desaceleración. Comienza, por así decirlo, comienza a frenar. Entonces, obviamente, cuando empieza a frenar, el carro empieza a disminuir su velocidad y cuando recorre 200 metros, para por completo. Aquí para. ¿Y qué significa parar? Que la velocidad es 0. ¿En cuántos metros? En 200 metros. ¿Listo? En 200 metros el carro se detuvo por completo. Y además nos dicen que él está desacelerando con una desaceleración constante de 16 metros por segundo al cuadrado. ¿Y qué es lo que nos están pidiendo? La velocidad, en este punto lo voy a llamar como velocidad 2. Y esta como velocidad, perdón, esta como velocidad 1 y la otra como velocidad 2. Muchachos, entonces, ¿qué ideas podríamos obtener para resolver este ejercicio? Recuerden que la pregunta es ¿cuánto vale la velocidad en el instante en que empieza a frenar? Entonces, ¿qué podemos nosotros concluir de por acá? Podemos concluir que la posición en el tiempo cero es 0, obviamente, porque cuando empezó a frenar, él empezó a frenar en el tiempo 0. Entonces, en el tiempo 0 no había recorrido, por así decirlo, los metros que conocemos. Entonces, la posición en el tiempo 0 va a ser 0. Por así decirlo, que por ejemplo, la posición en 3 segundos, entonces ya iría, no sé, a 50 metros, por así decirlo. Entonces, de aquí podemos concluir que la posición en 0 es 0. ¿Qué otra cosa podríamos concluir? Juli, es el taller 2. ¿Qué otra cosa podemos concluir, muchachos? Yo creo que en este incluso toca armar un sistema de ecuaciones de espejos. Ideas. Están sin ideas. ¿No les han explicado estos ejercicios en clase?
Sí, Alejandra, la distancia inicial sería esta. Que en el inicio, cuando empezó a frenar, pues no ha recorrido ninguno de los 200 metros en los que desacelera. El marco de referencia de este problema está en estos 200 metros, que es cuando está desacelerando. Entonces uno puede decir aquí que cuando empieza a frenar, sería la posición 0, donde lleva una velocidad 1, que es la que tenemos que encontrar. A los 200 metros el carro ya paró, o sea, que nos digan que paró, es que ya, que es la velocidad de 0. Y conocemos la aceleración. La aceleración es constante. Entonces, a ver, yo no he hecho este problema, pero vamos a hacerlo, no sea tan complicado. Entonces, ¿qué pasa si nosotros integramos la, la aceleración? Si nosotros integramos la aceleración, que es una constante, por dt, recuerden que estos problemas físicos están más que todos en el dominio del tiempo. Entonces, ¿cuál es la integral de una constante? La constante por la Por la variable, variable. o sea, 16t más un c. Yo tengo una pregunta. Y dime, Pues puede sonar muy boba, sino que me genera duda. No cambia nada que nos digan que es la aceleración, la que está que es desaceleración. no O te sea, no entiendo. cambiaría signo o algo, no. Bueno, esa pregunta la tengo yo también porque hace tiempo no veo física. ¿Estaría desacelerando? Mm, a ver, la gravedad, ¿qué signo tiene? Tiene signo positivo, ¿cierto? No, mentiras, la tiene negativo. Es que en los problemas físicos hay que jugar mucho con los marcos de referencia. O sea, uno los puede dejar positivo, pero tiene que cambiar ciertas cosas. Como estamos planteando este problema, sí, tienes creo que toda la razón. Como está desacelerando, está con el signo negativo. Intentémoslo con el signo negativo, sí, creo que tienes toda la razón. Muchachos, hay ejercicios para los que están viendo física que se van a encontrar en algunos que tienen que tomar la gravedad positiva, otros en la gravedad negativa. Todo es dependiendo cómo formen el problema y el marco de referencia. ¿Listo? Entonces, de momento, la integral de la aceleración, que es menos 16 porque está desacelerando, nos daría menos 16t más c. Entonces, nosotros tenemos que encontrar esta constante para seguir trabajando. Normalmente esta constante se trabajaría si nos dijeran la posición exacta en algún punto. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Como no tenemos como condiciones para encontrar este C1, pues seguimos integrando. Entonces esto sería, ¿qué encontramos acá? Al integrar la aceleración. Si integramos la aceleración, obtenemos la velocidad en cualquier punto t. ¿Listo? Entonces, esta sería la ecuación de la velocidad en el tiempo t. ¿Qué pasa? A nosotros nos están pidiendo la velocidad en el tiempo cero. Entonces, para eso tendríamos que conocer esta constante y esa sería, por así decirlo, la respuesta, porque cuando valemos t por cero, este menos 16 por cero se anula. Entonces, ¿qué podemos utilizar? Podemos integrar esta velocidad para obtener la posición y con la posición sí tendríamos condiciones suficientes para encontrar esa constante. Entonces vamos a integrarla otra vez a ver qué obtenemos. Entonces sería menos 16t más C1, todo eso por dt. Entonces, ¿cuánto es la integral de esto? La integral de menos 16t más C1 con respecto a t. Entonces recuerden que la regla de integración más fácil es sumarle 1 al exponente y dividir por ese resultado. Como aquí tenemos exponente 1 en el menos 16t, entonces 1 más 1 sería 2, entonces quedaría menos 16 t al cuadrado sobre 2 más c1 por t más otra constante que la voy a llamar c2. ¿Listo? Aquí podemos Hola, incluir un par de cosas y esto nos quedaría menos 8t al cuadrado más ¿puedes c1 explicar, por t. porfa, lo que dijiste ahorita de cómo hacer para pasarlo a la primera fórmula que te da?
O sea, dice elevarlo menos 1, ¿cómo fue? La primera regla de integración. Sí, por favor. La primera regla de integración nos dice que si usted tiene una variable con una potencia n, en este caso la potencia es 1, t a la 1. Entonces la primera regla dice que usted, la integral será esa base con un exponente n más 1 y se divide sobre n más 1. Por ejemplo, si tú tienes t al cuadrado, la integral de esto va a ser t, 2 más 1, 3, y divides por ese 3, por el resultado. Listo. Sí, gracias. A ver, John nos hace una pregunta muy interesante. Nos dice que si no podemos colocar los límites de integración entre 0 y 200. Eso se puede hacer, John, si estuviéramos integrando respecto a la posición, pero estamos integrando respecto al tiempo. Listo, el tiempo tiene de segundos, estos 200 tienen unidades de metros. Yo no puedo integrar posición con respecto al tiempo, pues tendría como sentido lógico. Entonces, por aquí obtuvimos la posición. S de t es igual a menos 8t al cuadrado más 1 por t más un C2. ¿Qué pasa? Nosotros conocemos un par de condiciones iniciales de la posición. En el tiempo cero, ¿cuánto ha avanzado el coche? En el tiempo cero, ha avanzado 0. Entonces yo puedo decir que ese 0 va a ser menos 8 por 0, 0. Más C1 por 0, 0. Entonces simplemente nos va a quedar libres el C2 y eso va a ser igual a 0. Entonces el C2 ya lo podemos borrar de la ecuación de la posición porque ya demostramos que es 0. ¿Qué otra condición tenemos? Bueno, aquí no conoceríamos el tiempo que se demora. ¿Cómo podríamos obtener el tiempo en que se detuvo? Esa creo que toca utilizarla por una ecuación de movimiento rectilíneo. Velocidad es igual a distancia por tiempo. Velocidad es igual a distancia por tiempo, pero no conocemos la velocidad. Por ahí hay otra. Alguien que sea teso en física y me ayude. Hay una ecuación sí para encontrar ese tiempo. Ay, ¿cómo es esa ecuacióncita? Esperen, la googleo. Ecuaciones de movimiento rectilíneo. Muchachos, qué pena. Y una vez les advierto una cosa. Por mi casa está como empezando a llover. Y por mi casa suelen caer tormentas eléctricas muy seguidas por si llega a haber interferencia con el internet o si se va la luz, no sé, podemos vernos mañana. No sé si les parece. Llegaba el caso, pues, si todo sale bien, pues seguimos acá normal. Bueno, aquí hay una ecuacióncita que vamos a utilizar. Entonces, esta ecuacióncita dice que x es igual a velocidad inicial. Ah, es que esto se puede resolver por física, muy fácil, pero no, la idea es resolverlo por integral. Esto no nos sirve. A ver, yo busco aquí otra. Discúlpeme, en estos ejercicios hace mucho no los saco y hoy no me dio tiempo de preparar este punto. Ahora, no sé, mañana llegaríamos a un acuerdo. A ver, velocidad es igual a distancia del tiempo. Bueno, aquí podemos hacer algo. La ecuación de la velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces nosotros podemos despejar el tiempo de esta ecuación. Pero eso nos daría un tiempo de 0. El tiempo no se puede esperar. Una que relacione a la aceleración. Muchachos, este problema no sé por qué los pusieron ahí. Si ustedes conocen esta ecuacióncita de
de física, más 2 veces aceleración por distancia, directamente pueden resolver este problema. ¿Por qué? Porque la velocidad final es 0. ¿Por qué? Porque el carro se detuvo. La velocidad inicial es la que queremos encontrar. Entonces la velocidad inicial la podemos despejar. Pasamos esto que está sumando a restar, entonces nos quedaría que la velocidad inicial al cuadrado es igual a menos 2 por aceleración por distancia. ¿Cuál es la distancia que se desplazó el vehículo? 200 metros, menos 2. ¿Y cuál es la aceleración? Menos 16. Esto multiplicado por 200. Entonces vea que si nos van a dar inclusive las unidades. Entonces esto es menos 16 metros sobre segundo al cuadrado por 200 metros. Entonces, ¿qué nos queda después de hacer esa multiplicación? ¿Alguien con calculadora a la mano? Va a ser menos por menos, va a dar más. Va a dar más. Va a Ya quedar 6.400. 6.400. Sí. Nos va a quedar 6.400 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Entonces, como tenemos un cuadrado a la izquierda y un cuadrado a la derecha, podemos sacar raíz cuadrada en ambos lados. Entonces nos va a quedar que la velocidad inicial es la raíz cuadrada de 6.400. Entonces este cuadrado se va con este, y nos queda la raíz de 6.400, o sea, 80 metros por segundo. Entonces, si uno conoce esa ecuacióncita de física, este problema sale de 1. Ven, entonces aquí Mucho. vamos a... Hola. Cuando reemplazaste, ¿quién era X? Disculpa. X es 200 metros, es la distancia que recorre la masa. Ah, listo, hágale. Entonces, ese problema sale muy sencillo por acá. Una pregunta. Entonces, ¿no Integral, era pues, necesario aplicar la integral, sino solamente con la última fórmula que usamos? ojo, esta fórmula viene directamente de física. Nosotros estamos en integral, ese es el problema. Pero ¿qué pasa? Este tipo de ejercicios no son como tan comunes en el parcial. Pero yo voy a hacerlo ahorita de la manera integral. Es que creo que hay un truquito que es una bobadita. Y se los muestro, pues, obviamente, cómo sería con la integral. Entonces vamos a pasar al punto 4, que también es de física, y ese sí se hace directamente también por integral. ¿Listo? Entonces, por eso es bueno saber de todo un poquito. Ustedes en cualquier curso pueden aplicar los conceptos de otras materias. Se vale. ¿Listo? Se vale. Si les llega a salir un ejercicio de estos en el parcial, y incluso ustedes el parcial creo que solo les van a evaluar es la respuesta, no como tal el proceso. Entonces, si ustedes saben esta ecuación, ahí mismo resuelven el problema y ya no tuvieron que hacer integral ni nada, van más a la segura. Pero, pues, obviamente yo ahorita lo hago con integral y los muestro. Se los lo bien detallado. Vamos a continuar con el cuarto. Dicen, una piedra se deja caer de una altura de 400 metros. La idea es aprender cómo mover más o menos estos problemas. Entonces nos dicen que una piedra se deja caer desde una altura de 400 metros. O sea, de aquí a acá hay 400 metros. 400 metros. Y esta es la piedra. Y nos dicen, encuentre la altura de la piedra en el instante t. Digamos que por aquí en instante t, la piedra está a esa altura. Nos dicen cuánto tiempo tarda la piedra en caer al suelo, qué velocidad tiene la piedra al llegar al suelo, si la piedra se lanza hacia abajo con una rapidez, cuánto tarda en caer. Todos estos ejercicios se pueden hacer fácilmente con la integral. 450. Ah, sí, es 450, perdón. 450, sí. Listo. Entonces, ¿qué datos nos dan en el ejercicio? Nos dan la altura de 450 metros y nada más. Con esto y con las otras condiciones, nos dicen que encuentra la altura de la piedra en el instante t. ¿Cuánto tiempo tarda la piedra en caer al suelo? Entonces, ¿qué muchachos? En integral van a haber bastantes problemas de física, más que todo en el segundo parcial. Para el segundo parcial van a haber estos problemas de física, van a haber trabajo,
el trabajo que hace, no sé, un ascensor para subir a cierto piso. Hay ejercicios de trabajo en tanques, vaciado de tanques. Hay muchos ejercicios de física y se aplican pues con una manera muy similar a esta. Muchachos, qué pena, se está entrecortando la cámara. Disculpen. Entonces, se procede de la siguiente manera. ¿Qué pasa? ¿Dónde ponen ustedes el cero? Siempre que se haga un problema de física, uno tiene que poner el sistema de referencia, o sea, un plano cartesiano. ¿Dónde podrían ustedes el cero? ¿Encima, por así decirlo, del edificio o en la base? En la base. Ustedes lo podrían poner abajo, arriba o en la mitad, donde quieran. Pero obviamente tienen que tener ciertas consideraciones. Ustedes pueden poner aquí el cero, aquí arriba, con el y positivo hacia abajo. Este sería el y positivo. O podrían poner aquí abajo con el y negativo hacia arriba. O sea, pueden hacerlo como les dé la gana. El todo es que pues, tengan ciertas consideraciones. Cuando estemos en el segundo parcial en vacío de tanques, van a ver que saber poner esos ejes facilita a veces mucho el trabajo. Muchachos, discúlpenme con esta cámara, es que de verdad está lloviendo muy fuerte. Como la cámara la tengo enlazada por Wi-Fi, a veces falla esa conexión. Bueno, que falla. Entonces, volvamos al problema. Entonces, voy a poner el eje arriba. Y tengo el 0 y el y positivo es hacia abajo. ¿Listo? Tienen que irse acostumbrando a este tipo de problemas. Entonces, ¿qué pasa? Podríamos armar una función que me dé la posición en cierto tiempo. La posición de la roca. Sí, aquí incluso hay que utilizar la gravedad. Muy bien, Julián. Tengo que utilizar la gravedad porque el objeto está en caída libre. ¿Qué pasa? Nosotros vamos a armar esa función que me determine la posición en cierto tiempo. Por ejemplo, yo la quiero saber cuánto ha recorrido la piedra en, no sé, 2 segundos. Entonces, va por acá, a 50 metros. O en 4 segundos, ya está a 120. Entonces sería una ecuación, exacto, el movimiento rectilíneo. No, sí, sería el movimiento rectilíneo, pero acelerado. Y espérenme, me busco la ecuación, que sería esta. La posición es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por tiempo. Hasta lo voy Esa a llamar. fórmula es para hallar la altura de la piedra en el instante t. Exacto. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí hay que tener ciertas consideraciones. Por eso hay que saber escoger los ejes. Si ustedes escogen el eje abajo, con el signo 0 en la base del edificio, entonces la posición inicial sería 450 metros, porque la piedra está encima, pues por así decirlo, en la cima del edificio. En cambio, si los escogemos los ejes coordenados arriba, donde está la piedra, esa posición inicial es 0. ¿Listo? ¿Qué otras consideraciones nos están diciendo? Nos están diciendo se deja caer. ¿Qué significa se deja caer? Que se está desacelerando. Sin velocidad inicial. Exacto, lo La que velocidad Julián, inicial es 0. que la velocidad inicial es 0. Entonces aquí esto es 0. ¿Qué pasa si le dicen que se lanza? Si se lanza, ya usted la está soltando con una fuerza inicial, con una velocidad inicial. Pero si te dicen se deja caer, boom, o desde el reposo arranca algo, es que la velocidad inicial en el momento 1 o en el tiempo 0 es 0. ¿También varía el signo de la aceleración? Sí, Esteban, también varía el signo de la aceleración. Entonces, ¿qué va a pasar? Simplemente nos van a quedar la variable de aceleración y el tiempo. Entonces, la posición sería 1/2 por la aceleración. Y la aceleración la conocemos. La aceleración es 9.8 metros por segundo al cuadrado, que es la gravedad de la Tierra. Y le voy a poner el signo menos porque está acelerando, pero hacia abajo. O sea, lo está trayendo el centro de la Tierra. Y la voy a dejar expresada como aceleración por tiempo. ¿Listo?
Listo. Esta aceleración es una constante, que la tenemos acá, 9.8. Entonces, en el literal A nos preguntan. Aquí sí o sí, muchachos, hay que saberse esa ecuación. Tiempo al cuadrado, sí. Tiempo al cuadrado. Gracias, Julio. Estás muy atento. Entonces nos dicen, encuentra la altura de la piedra en el instante t. Listo, esto ya lo acabamos de hacer. Encontramos la altura en el instante t. Entonces, por ejemplo, en el bueno, aquí sí tenemos un error y nos va a tocar poner los ejes coordenados abajo. ¿Por qué? Porque en el instante cero, ¿cuánto vale la altura? Vale 450 metros. Entonces, si nosotros reemplazamos aquí el tiempo, nos va a dar 0. Entonces, este ejercicio sí o sí nos está obligando a poner los ejes coordenados en el suelo. Entonces, esto sería 450. 450. Y la aceleración sí se puede quedar así. Entonces, esto va a ser 450 menos 1/2 de la aceleración por tiempo cuadrado. Entonces aquí ya estaría resuelta el literal A. Nos preguntan en el literal A, o encuentre la altura de la piedra en el instante cero. El instante cero es cuando el tiempo vale 0. Entonces sería menos 1/2 por A por 0, 0. Respuesta 450 metros. Por ejemplo, a los 2 segundos, por solo curiosidad, miremos a qué altura está a los 2 segundos. Sería S en 2, 450 menos 1/2 de la aceleración, 2 a la 2 es 4, y ya multipliquemos eso. Sería 400 menos 1/2 por 9.8 por 4. Menos 1/2. Una pregunta, ¿por qué 2? ¿Puedo coger valores arbitrarios o hay una razón? No, simplemente es para ver en qué altura está a los 2 segundos. Y nos da que está a 430.4 metros. O sea, estaría más o menos, por así decirlo, por acá. A los 2 segundos. ¿Listo? Simplemente es como para verificar de que la ecuación sí tenga sentido. Muchachos, si ustedes quieren verificar si una ecuación tiene sentido, pueden empezar a darles valores. Entonces, tendría sentido que a los 2 segundos la piedra, la respuesta nos dé, no sé, 460 metros. No tendría sentido, porque es que la piedra está cayendo. Si nos da más de 450 metros, querría decir que la piedra está subiendo, entonces no tendría sentido. Pero aquí la respuesta sí nos está dando concordancia. Nos daría a los 2 segundos 430 metros, o sea, ya bajó a los 2 segundos 20 metros aproximadamente. ¿Por qué se tiene el signo negativo antes del 1/2? Por la aceleración. La aceleración es negativa. La aceleración es hacia abajo. Si fuera una aceleración hacia arriba, o sea, que se disparó, no sé, una bala, ahí sí la aceleración sería positiva. ¿Listo? Entonces, de momento, ya tenemos la ecuación de la posición en el tiempo. ¿Qué más nos preguntan? Nos preguntan ¿cuánto tiempo tarda la en caer al suelo? ¿Cómo encontramos eso? ¿En cuánto tiempo caería la piedra al suelo? Para eso es simplemente saber que cuando la piedra está en el suelo es porque ¿qué? Porque la posición vale ¿cuánto? 0. Vale 0. Entonces ya el único trabajo que tendríamos que hacer es despejar el tiempo. Entonces todo esto que está restando lo va a pasar al otro lado a sumar. Entonces nos quedaría 1/2 de la aceleración por tiempo al cuadrado igual a 450 metros. Este 1/2, que es este 2 que está dividiendo, lo va a pasar a multiplicar. Entonces la aceleración por tiempo al cuadrado va a ser 2 por 4, 8, 900. Y esta aceleración que está multiplicando la voy a pasar a dividir. Entonces el tiempo al cuadrado va a ser 900 sobre la aceleración. Recuerden que esa aceleración es constante y la tenemos como 9.8. Voy a continuar aquí arriba. Entonces el tiempo al cuadrado va a ser... ¿Me podría explicar de nuevo esa parte? Es que no entendí. En el literal B nos están preguntando ¿en cuánto tiempo la piedra llegó al suelo? Y la piedra, ¿en qué momento está en el suelo? Cuando la posición es 0. Porque ahora que estamos poniendo
el plano cartesiano o el eje de referencia en la base. Entonces, aquí sería el 0. ¿Y cuando la piedra está en el suelo? Cuando ya está abajo, o sea, cuando la posición vale 0. Entonces, nosotros tendríamos que 450 menos un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado es igual a 0. Y de ahí despejamos el tiempo. Y el tiempo que nos resulte es el tiempo que va a tardar la piedra en caer al suelo. ¿Está claro, Vanessa? Sí, porque ya el un medio deja de ser negativo. Porque lo despejamos. Estamos despejando el tiempo. Entonces esto que está negativo lo pasamos al otro lado a positivo. Solo que lo dejen en la izquierda. Pues. Ah, ya. Gracias. ¿Listo? Entonces, esto sería 900 metros sobre 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ojo, es mejor que trabajen con las unidades también para que se cercioren de que sí lo están haciendo bien. El tiempo no les puede dar en metro, pues no tiene sentido. Entonces estos metros de abajo se cancelan con estos de arriba. ¿Y cuánto da eso? 900 dividido 9.8. Da, tiempo al cuadrado es 91.84. 91.84 segundos al cuadrado. Y al sacar raíz en ambos lados, el tiempo nos va a quedar como raíz de 91.84, nos va a quedar como 9.6 segundos. Listo. Juan, ojo, aquí no es que la aceleración es positiva. Cuando despejamos, esto que está aquí negativo, pasó al otro lado a sumar. Listo, solo es que lo dejé en el lado izquierdo, pues cambié el orden, pero solo pasó al otro lado a sumar, por eso se les cambió el signo. Entonces ya aquí resolvimos el literal 2, el literal B, que nos decían cuánto tiempo tarda la piedra en caer al suelo. ¿En cuánto tiempo? En 9.6, la piedra ya recorrió 450 metros y cayó al suelo. ¿Listo? Entonces voy a volver a escribir por aquí la ecuacióncita de la posición, que esa es la que necesitamos trabajar con ella, que es S de T igual a 450 menos un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Listo. Con su permiso, ahorra. Muchachos, ¿vamos bien hasta acá? Bueno, Samuel, ese es el problema de estos ejercicios. Es que usted lo puede resolver por donde pues por muchas maneras. Y dime, ¿cuál es la duda? Incluso esto por ecuaciones de diferenciales también se podría, pero la idea es aplicar la integral. La verdad es que él no puso la ecuación de posición, sino que él empezó con la ecuación de velocidad, que sería menos 9,8, pues con el eje abajo, por t. Y esa sería la Y la velocidad. derivó. La integró y le dio la ecuación y la Le dio la posición. posición. Sí, esa Exacto. sería más apegada al curso. Ya. Pero aquí también ya vamos a utilizar la integral. Sí, ya Y reemplazó el sí, tiempo y ya está. yo cuando vi el curso lo hice también así, pero me parece que este lado es más bacano porque le relaciona mucho más la física con la integral. Para los que quieran, vamos a hacerla por el otro lado y simplemente formar la ecuación. Nosotros sabemos es que la velocidad, pues también vea que se pega de otra ecuación de física. Es que la velocidad es velocidad inicial más aceleración por tiempo. Este es otro método para resolver lo que ya acabamos de hacer. Pero en las dos formas usted se tendría que saber alguna de las ecuaciones de física. Entonces, en velocidad cero ya sabemos, velocidad inicial ya sabemos que es cero porque el objeto se está dejando caer. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría que la velocidad respecto al tiempo es la aceleración por tiempo, pero con signo negativo porque está cayendo. Como nos están pidiendo la posición, integramos a ambos lados. ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar S de t, que es la posición cuando se integra la velocidad, este menos y la aceleración quedan igual porque son constantes, y la t
se le aumentaría un exponente, o sea, 1 más 1, 2, y se divide por 2. Ojo, y se le tiene que sumar una constante. ¿Cómo encontramos esta constante? Con las condiciones iniciales. Sabemos que en el tiempo cero, ¿cuánto habíamos dicho que vale la posición de la piedra? 400. Exacto. Entonces, en ese de cero va a ser, reemplazando el tiempo por cero, va a ser A por cero, 0. Entonces nos va a quedar simplemente la C, que vale 450. Entonces la posición va a ser igual a menos 1/2 la aceleración por tiempo al cuadrado más 450. ¿Ven? Volvimos a llegar a lo mismo. Hay muchos caminos. ¿Qué sí hay que saberse? Alguna de las dos ecuaciones de física, sea esta de la velocidad o sea la otra de posición. Solo que si usted se sabe la de posición, no tendría que hacer esta pequeña integral. Pero pues vas a llegar a lo mismo, entonces ya es como el método el que más les parezca sencillo. Entonces vamos para literal C. Gracias, Samuel, por el aporte, estuvo muy bueno. En el C nos dice, ¿qué velocidad tiene la piedra al llegar al suelo? Ah, ojo, ¿cuánto nos había dado el tiempo? 9,6. 9.6 segundos. ¿Por qué lo vamos a necesitar? Porque nos están preguntando qué velocidad tiene la piedra al llegar al suelo. Entonces simplemente es cuando el tiempo valga 9.6. Entonces, ¿qué pasa? Por el camino que usted se meta, sea como lo empezamos o como acabamos de demostrar con la ecuación de la velocidad, nos tocaría hacer una integral de todos modos. Entonces, sigámosla haciendo por este lado. Entonces, si yo tengo la posición y quiero la velocidad, ¿qué tengo que hacer? Derivar. Entonces, ¿cuál va a ser la derivada de esta posición? La derivada de la posición es la velocidad. La derivada de 450, como es una constante, nos da 0. ¿Listo? Y ya sería la derivada respecto a t de t al cuadrado. La derivada de t al cuadrado es bajar el exponente y restarle 1, o sea, quedaría menos 1/2 por la aceleración, por la derivada de eso, o sea, 2t. Entonces este 2 se va con este 2 y nos va a quedar menos la aceleración por tiempo. O sea, la ecuación que habíamos encontrado ahorita, si uno empieza primero hallando la velocidad. Entonces, ¿qué va a pasar? La velocidad ya sabemos que es menos la aceleración por el tiempo. ¿Y en qué tiempo la piedra cae al suelo? 9.6. En 9.6, entonces simplemente tendríamos que evaluarla en este valor. Entonces sería menos 9.8 metros por segundo al cuadrado por 9.6 segundos. Segundos se cancelan con segundos. ¿Y cuánto da eso? Menos 9.8 por 9.6 por 9.6. O sea, Ya menos 94,08. menos 94.08 ¿qué? Metros por segundo. Entonces, esa sería la velocidad cuando cae al suelo. ¿Listo? Preguntas. Pipe, pues qué pena la pregunta, pero pues la velocidad sí puede ser negativa. ¿Qué significado le darías al menos? Que está como disminuyendo, ¿no? Que está como disminuyendo. ¿Qué pasa? Aquí la velocidad va a ir aumentando. ¿Que se desacelera? No. No. El objeto, este menos simplemente nos está diciendo es la dirección. Está diciendo es la dirección, o sea que está Que va cayendo. hasta abajo. Ah, Que ok. está cayendo. Pero en sí, entonces aquí tendrían que hacer ese machetazo de botar el menos. Porque no tiene sentido que en un objeto que esté cayendo, la velocidad esté disminuyendo o esté desacelerando. Bueno, podría ser desacelerando, pero en este caso no, antes está ganando velocidad. ¿Listo? O podrían decir que esto está en la dirección menos y.
Si trabajan pues con vectores. Pero no, ese menos simplemente quería decir es la dirección que va hacia abajo. ¿Listo? Y en el D nos dicen, si la piedra se lanza hacia abajo con una rapidez de 5 metros por segundo, ¿cuánto tarda en caer? Entonces aquí ya lo que nos están dando es otra condición inicial, que en el tiempo cero hay una velocidad inicial de 5 metros por segundo. Entonces, ¿cuánto tiempo tarda en caer? Aquí ya habrían varias formitas de hacerlo. Podría ser en la velocidad. Hallando la velocidad es esta menos aceleración por tiempo. Entonces, en el tiempo cero, nos están diciendo, tiempo cero, o sea, esto es cero, que va con una rapidez de 5 metros por segundo. ¿Cuánto tarda en caer? A ver, yo miro. Aquí creo que sí tocaría utilizar otra ecuación de física. Podríamos utilizar la de posición, la con la que habíamos empezado. Que x es igual a x sub 0 más la velocidad de 0, o sea, la velocidad inicial, más un medio aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces ya en este caso, pues x0, o sea, la posición inicial es 450 metros, eso ya lo habíamos visto. Pero en este caso, en el literal C, ya la piedra no se está dejando caer, se está lanzando. ¿Con un cuánto? Con una rapidez de 5 metros por segundo. Entonces esto sería más 5 veces t menos un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Ya lo demás quedaría igual. Y lo que nos preguntan es que cuánto tardaría entonces en caer. Y cuando la piedra cayó al suelo, cuando la posición es 0. Entonces ya lo que tendríamos que hacer es despejar el tiempo de esta ecuación cuadrada. ¿Cómo la pueden resolver? Por, no sé, factorizando, fórmula general. Entonces que de aquí ya les toca despejar el tiempo. ¿Listo? Se resolvería simplemente así. Entonces ahí fórmula general creo que sale mucho más fácil. Donde la aceleración pues es la constante de la gravedad, que es 9.8, para que no se les olvide. Entonces ya esto se resuelve en resolver ese problema sencillo. Muchachos, ¿alguna pregunta hasta acá? También se podría hacer con la velocidad, ¿no? También se podría hacer con la velocidad. Sí. Sí, otra manera de hacerla con la velocidad es que la velocidad encontramos que es menos aceleración por tiempo. Aquí les propongo pues como los varios métodos y ya deciden con cuál. Ojo, vea que por este lado les tendría que resolver esa ecuación cuadrada. Por este lado, como tenemos la ecuación de la velocidad, ¿en cuánto tiempo cae al suelo? Ah, bueno. No, porque ya esta ecuación es para cuando se está dejando caer. Si nosotros queremos plantearla para el literal C, que es cuando se está lanzando, esta ecuación cambiaría. ¿Listo? Y creo que también nos saldría ahí otra ecuacioncita cuadrática, si no estoy mal. Pero la original no tiene lo de velocidad inicial. La velocidad, a ver, yo la Vel- busco. Velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Ah, sí, sí. La ecuación original es velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración, pero no por tiempo, sino por distancia. Ah, bueno, sí, hay otro. Ya sé cuál te refieres. Velocidad inicial más aceleración por tiempo, pero la aceleración la estamos trabajando negativa. Entonces ya en este caso, esta velocidad inicial es de 5 y el resto queda igual. Entonces ya de aquí tendrían que despejar el tiempo. Sí, sale más fácil por este lado. Pero es más interesante el otro a mi parecer. Entonces de aquí ya esto pasa a sumar, despejan la aceleración y ahí ya encontrarán el tiempo que demoraría esa piedra en llegar a ojo.
si ustedes igualan a 0, no podrían suponer eso, porque están diciendo que la velocidad en algún punto o en algún tiempo t valdría 0, pero no. Entonces, lo que tendrían que hacer es coger esta ecuación e integrarla para llegar a la posición. Pero van a llegar a ¿cuál ecuación? A esta misma de acá. Si integran esto, van a llegar acá. Y de todos modos les tocaría resolver la ecuación cuadrática. Entonces, sí o sí, les va a tocar resolver esto. Solo que por aquí tendrían que hacer un paso extra, que sería integrar. ¿Listo? Bien, listo. Excelente. Entonces vamos a continuar con el punto 5. Bueno. En el punto 5 nos dicen, encuentre una función f, espera, por aquí creo que me escribieron. Sí, bueno, bien, excelente. Dicen, encuentre una función f y un valor de la constante a, tal que para todo x perteneciente a los reales se cumpla esta integral. La integral de a, que es lo que tenemos que encontrar hasta x, de f de t de t, sea igual a coseno de x menos un medio. Ideas. Ideas para resolver este ejercicio. ¿A quién se le ocurre algo? Por el teorema fundamental. De Sí, pronto puede como ser por el derivando de lado y lado. Sí, muy bien. Entonces, por teorema fundamental de cálculo, ¿por qué nos da la idea? Porque tenemos f de t de t y una x como en el límite superior. Nosotros simplemente podremos derivar acá y derivar acá. Entonces, la derivada, pues por el teorema fundamental de cálculo, ¿cuál es la derivada de esa integral? F de x igual a la derivada de coseno. ¿De cuánto es la derivada de coseno? Es menos seno. Y la derivada de una constante es 0. Entonces aquí encontramos que, Sara, este es el punto 5. Entonces aquí lo que hicimos fue encontrar la función. ¿Todos están de acuerdo? Simplemente aplicamos el teorema fundamental de cálculo que me dice que la derivada de una función es evaluarla en el límite superior y multiplicarla por la derivada de ese límite, que en este caso la derivada de x sería 1. Entonces por eso me queda simplemente, bueno, f mayúscula de x. F mayúscula. No, es igual, f de x igual a menos seno de x. Ahora, ideas de cómo obtendríamos el a. Ideas de cómo obtendríamos el a. A ver a Mariana que tuvo la idea de aplicar el teorema fundamental de cálculo. Muchachos, de momento todos están claros en cómo es el teorema fundamental de cálculo, o hay alguien que no sepa. El teorema fundamental del cálculo simplemente lo que me dice es que si usted va a derivar una integral de esta forma, de una constante a una función g, en este caso la función g es la x, y en el integrando está f de x por dx, entonces la derivada va a ser, perdón, f de t de t. Entonces la derivada de esa integral simplemente va a ser evaluar en la función del límite de integración, o sea g, y multiplicar por la derivada de esa g. ¿Qué pasa en nuestro ejercicio? El límite superior, o sea, la g, es x. Entonces simplemente tendríamos que evaluar en la función la x, como hicimos, f de t la pusimos como f de x, y multiplicarlo por la derivada de esa x. Pero la derivada de x es 1. Entonces simplemente queda f de x por 1, f de x. ¿Listo? Y entonces, perdón, Edison. Ay, no lo podía hacer ya como evaluarlo en los límites. Pues tenemos a f de x. Sí.
y no sé cómo sacar f de a. ¿Cómo, perdón? Pues, o sea, como evaluarlo ya en los límites, en f de x menos f de a. Fx menos Fa. Pero, no sé. Sí, pero tendríamos que integrar. Pero sí, es lo que dijo Edison. Ya te muestro como por qué. Entonces, de esta forma, sabemos que la función es menos seno de x. Entonces, volvamos ya a meter la función. A ver, ¿cómo les explico esto? A ver. Esto que nos están dando al lado derecho, se podría ver como la integral. Hagámoslo así, que una vez así. Ese es el 5 del taller 2, sí. La integral de a x de f de x. Y f de x es menos 1 de x por dx. Sí, vamos a hacer eso que dijo Edison y que Mariana apoyó. Entonces, ¿cuál es la integral de seno? La integral de seno es menos coseno. Entonces, menos coseno por menos nos va a dar coseno positivo de x evaluado en estos límites, en a y en x. Entonces, ¿esto qué nos quedaría? Pues en el límite superior quedaría igual coseno de x menos coseno de a, por definición. Y esto se parece a la igualdad que nos están dando al principio. Entonces, para encontrar la función, aplicamos el teorema fundamental del cálculo. Pero para encontrar de la, integramos esa función que encontramos y lo reemplazamos en los límites. Entonces, ¿qué va a pasar? Este coseno de a tiene que ser igual a ¿quién? Tiene que ser igual a 1/2 para que se cumpla la igualdad que nos están dando al principio. ¿Y qué es lo que nos están pidiendo? Pues primero encontrar la función que ya la encontramos. E encontrar el límite de integración a. ¿Cómo lo encontramos? Sería ya despejar a de esta función. Entonces, para despejar a, podríamos pasarlo a coseno inverso de 1/2. Y ahí van a encontrar el valor. Como ustedes en el parcial no van a tener calculadora, aquí les doy un consejo. Primero que todo, tienen que saber armar la tablita de ángulos notables, los que sepan con la mano o los que se la sepan de memoria. Entonces, seno, yo la pongo acá, seno y coseno. Y aquí, no, al revés. Seno y coseno. Y aquí voy a poner los ángulos, pero en radianes. O sea, 0 radianes, luego seguiría 30, que es pi sextos. Sí, es pi sextos, luego sigue pi cuartos, luego sigue pi tercios, y luego pi medios. Y después de haber puesto los ángulos en radianes, vamos a decir 0, 1, 2, 3, 4. Por ahí hay una canción, la voy a poner. Sean 2, 3, raíz en cada lado, pero no sé cómo buscarla. Canción de funciones trigonométricas. Es un profesor brasileño. Es de un profesor, sí. ¿Será él? Ya la encontré. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2 raíces en cada uno. De nuevo. Bueno, yo creo que ya me iba a acordar. Entonces simplemente ya tendríamos que 1, 2, 3. 3, 2, 1. me gusta el gatico al video. Y luego dividimos cada uno por 2. Pues no va a dividir el 0 por 2 porque va a dar 0. Y en coseno ya sería lo mismo, pero al revés. Entonces aquí sería el 4 medios, aquí sería el 3 medios, este queda igual, que de una vez esto es 1, 2 sobre 2 es 1. Este sería 1 medio y esto sería 0. Y sacamos raíz en los numeradores. Listo. Aquí de esto todo va a dar 1. Y aquí también. 1. Esta se llama, Juli, tabla de funciones trigonométricas.
Yo ahorita se las mando, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por quién me están preguntando? Coseno de A, ¿cuándo vale un medio? ¿Y cuándo vale el coseno un medio? Ustedes buscando aquí en esta tablita, el coseno, ¿cuándo es que vale un medio? Entonces ustedes se vienen a buscarlo. ¿Coseno vale un medio? No, esto es 1. Esto es raíz de 3 medios, esto es 1. ¡Boom! Encontré que raíz de que un medio es cuando el A vale pi tercios. Entonces yo voy a decir que A es pi tercios. ¿Por qué se los puse en radianes? Porque el cálculo se trabaja en radianes. A muchos de ustedes en trigonometría del colegio se las enseñaron, pero con ángulos, o sea, con 0 grados, 30 grados, 45 grados, 60 grados y 90 grados. Pero aquí en cálculo ustedes tienen que dar las respuestas en radianes. Todo esto serían ángulos, estos serían radianes. Entonces, para los que no sepan armar esta tablita, si quieren ahorita un repasito o en videos, la explican muy fácil. Incluso aquí, venga, pues yo les comparto el video. Claro que en el video solo la arman desde 30, 45 y 60. No las arman desde el 0 hasta el 90. Aquí les voy a poner el video. Espero que estén viendo. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2 raízes em cada um. De novo. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2 raízes em cada um. Y si se les olvida en el parcial, pues simplemente canten la canción y ya se acordaron de cómo. Entonces, claro, este ejercicio. Para este ejercicio ahí lo medio, o sea, medio que se debían saber es esto. ¿Por qué? Porque si ustedes llegan a que A es igual a coseno inverso de un medio, para saber eso, pues necesitan sí o sí una calculadora, saber cuánto vale coseno inverso de un medio. Es porque o se saben esta tablita o se lo saben de memoria. Pero es como complicado aprenderse esas bobadas de memoria. Es gastar RAM. Entonces vamos para el 6. Si no, ahorita enseño otra vez a armar la tabla. Esta tabla es muy fácil de armar. Si ustedes arman el seno y el coseno bien, con eso ya obtienen tangente, cotangente, cosecante y secante. Entonces armar seno y coseno bien. En el sexto punto nos dicen, si W de t, perdón, si W' de t representa la rapidez de crecimiento de un niño en libras por año, ¿qué representa esto? Ah, bueno, aquí esto es una muy teórica. Si W' representa el crecimiento de un niño en libras por año, ¿qué significa entonces la integral? De 10 de esto. ¿Qué significaría? ¿Ustedes qué creen? No sé, la altura, ok. Muy bien, creo que sí. A ver, yo la pienso que primera vez que veo este punto. Sí, si le están dando la rapidez, sería por así decirlo la velocidad con la que está creciendo el niño en libras por año. No, sería, ¿sabes qué? El peso, las libras. Ah, sí, malo mismo. Exacto, Luisa, muy bien. ¿Cómo podemos compararlo con los ejercicios de física? Recuerden que la aceleración es metros por segundo al cuadrado en las unidades. La velocidad es metros por segundo y la posición está en metros. Entonces, si nos cambian el ejercicio y la velocidad es en libras por año, si libras por año, entonces la posición es simplemente quitarle las unidades de tiempo, o sea, libras. Entonces, esa integral querría decir las libras del niño entre los 5 y los 10 años. O sea, sí, las libras son el peso. O mejor dicho, la masa. El peso se conoce como libra fuerza. Listo. Ejercicio pues muy teórico. En el 7 nos dicen, un tanque distribuye agua a razón
de esta función. RT es igual a 240 menos 4 de t. Pregunta, ¿aquí hay alguien que haya trabajado con Arduino? Es una pregunta y como por si no hiciera una cosa. Yo, pero muy poquito, casi nada. Ah, bueno, ahorita le hago una preguntita. ¿Qué representaba Juan? Representaba la masa, las libras. Las libras del niño entre los 5 y los 10 años. Ahorita vuelvo y explico ese. No. Nos dicen, un tanque distribuye agua a esta razón, en litros por minuto. En el tiempo entre 0 y 60. Entre 0 y 60 minutos o segundos. Nos dicen, calcule la cantidad de agua que sale del tanque durante la siguiente media hora. Tiene sentido, sí, entre 0 y 60 minutos, o mejor dicho, entre 0 y 1 hora, también se puede. Nos dicen, calcule la cantidad de agua que sale del tanque durante la segunda media hora. Tiene sentido la función R para tiempo mayor a 60, y nos dicen que expliquemos. Primero vamos a responder esa última pregunta. ¿Tiene sentido esta función para los tiempos mayores a 60? Evaluemos a ver qué pasa en tiempos mayores a 60 minutos. Evaluémoslo, no sé, en 61 minutos. A ver qué va a pasar. Va a ser 240 menos 4 por 61 minutos. ¿Cuánto es eso? 240 menos 4 por 61. Nos va a dar menos 4. Entonces, ¿qué va a pasar? No tiene sentido que un tanque esté distribuyendo menos 4 litros por minuto. O sea, no tiene sentido que un tanque le esté... Eso tendría sentido como si el tanque antes estuviera como succionando agua. Pero no, el tanque está botando agua. Está distribuyendo agua a esta razón de 240 menos 4 por 3. Entonces no tiene sentido físico que un tanque distribuya agua a menos 4 litros por minuto. No tiene sentido físico. Entonces, ¿qué se puede decir? No tiene sentido físico, ya que un tanque no puede distribuir agua a menos 4 litros por minuto. O sea, es como si debiera litros. ¿Cómo va a deber litros? No tiene sentido. A menos pues que deba 4 litros de guaro, pero no tendría sentido físico. Y nos preguntan que calcule la cantidad de agua que sale del tanque durante la segunda media hora. Entonces, esta agua es... Bueno, entonces nos están preguntando cantidad de agua. Si esto es la distribución, por así decirlo, la velocidad, entonces, ¿cómo encuentro la cantidad de agua? Integrando. Integrando, muy bien. Si lo integro R de T, voy a obtener, la cantidad la voy a definir como se debe. Voy a obtener la cantidad de agua en litros. Qué le tan fea. Entonces voy a integrar esta expresión. Voy a integrar 240 menos 4t por dt. Integremos eso. Integral de una constante es la constante por la variable, o sea, 240 por t. Menos 4 por t al cuadrado sobre 2. En sí, nos va a quedar que la cantidad de agua en litros es 240t menos 2t al cuadrado. ¿Todo el mundo claro hasta acá? Ah, sí, Juliana. Aquí yo le iba a evaluar, pero sí, queda más bonito evaluándolo entre 30 y 60. ¿Por qué? Porque nos están preguntando por la cantidad de agua en la segunda media hora. Y la segunda media hora es después del minuto 30, o sea, entre 30 y 60. Entonces ya simplemente evaluarían acá entre 30 y 60. ¿Está claro? Juan, no ponemos el más porque aquí ya estamos tomando una integral definida. ¿Listo? Entonces esa cantidad de agua sería 240 evaluada en el límite superior, o sea, por 60, menos 2 por 60 al cuadrado, menos
menos corchete 240 evaluado en 30 menos 2 por 30 al cuadrado. Y ya sería resolver eso. Y esa sería la cantidad de agua que está botando el tanque en la segunda media hora. Sería la cantidad de agua que distribuyó en 30 minutos. ¿Listo? ¿Claro el ejercicio? Antes de que se me olvide la encuesta, que ya veo como que se están saliendo algunos. Sí, Juan. La primera parte es que nos están dando la distribución del agua en 60 minutos. O sea, está un tanque distribuyendo agua a esta razón, a 240 menos 4 veces el tiempo, litros por minuto. Entonces, aquí haga de cuenta de que no es una distribución de agua, sino una velocidad, donde los litros harían el papel de los metros y los minutos el papel de segundos. Entonces, acuérdese que si usted integra la velocidad, obtiene los metros. Entonces, si usted integra esta expresión, va a obtener los litros, o sea, la cantidad de agua. Y lo vamos a integrar entre 30 y 60 porque nos preguntan que cuánto cantidad de agua sale del tanque durante la segunda media hora. La segunda media hora es desde el minuto 30 hasta el minuto 60. Espero que eso responda a la pregunta. Discúlpenme, yo busco aquí un minutico la encuesta. Se me entrecortó lo último, ¿me repite, por favor? Claro. ¿Qué fue el último que dije? Después de que dijiste, pues, se integra para que dé los litros. Se integra entre 30 y 60 porque nos están preguntando que cuál es la cantidad de agua que sale del tanque en la segunda media hora. Y la segunda media hora es desde a partir del minuto 30 hasta el minuto 60. ¿Está claro? Espérenme que no encuentro ese hijo de madre link. Siempre se me pierde. Muchachos, ¿cómo vamos hasta el momento? Amañados, desanimados, el punto más alto. Ya va a empezar el taller bailable. Recuerden que tienen que prender la cámara, mostrar el carnet y bailar un merengue. Ah, y Luisa nos está confirmando acá que la cantidad de agua que se regó en esa media hora es de 1800 litros. Sí, Vanessa, quedan litros. Ojo con las unidades. Aquí en cálculo no es tan importante las unidades, pero en otros cursos sí. Y las unidades son muy importantes. Las unidades ustedes les ayudan a entender si el ejercicio, si van por el camino correcto, o van por el camino mal. Entonces sí, quedan litros, quedan 1800 litros. Muchachos, por favor, responder aquí la encuesta, no les toma mucho. Recuerden que mi nombre es Juan Felipe, listo. Entonces, de momento vamos a seguir. En el punto 8, esto es bacano, nos dicen, la densidad lineal de una varilla de 4 metros de longitud está dando por ρ igual a 9 más 2x. Las densidades también las van a ver mucho en física, los que estén viendo física. Es muy importante en cursos como termodinámica, teoría, los que ven química creo que también es muy importante, los de petróleos, la densidad la van a ver bastante. Entonces nos dicen que la densidad lineal de una varilla de 4 metros de longitud está, bueno, voy a dibujar una varillita. Una varillita. Y nos dicen que mide X. Que mide X. La densidad lineal denotada por ρ de X es igual a 9 más raíz de 2X. Perdón, 2 raíz de X. ¿Qué quiere decir esta ecuación? Que dependiendo en el punto X donde usted esté, se va a encontrar con diferentes densidades. ¿Listo? Preguntas. Ah, bueno, les iba a preguntar qué unidades tiene la densidad, pero no las están dando acá.
que está medida en kilogramos por metro. La densidad tiene unidades de masa sobre distancia. Donde X se mide en metros desde un extremo de la varilla. Y nos dicen, encuentre la masa total de la varilla. Si yo quiero encontrar la masa, entonces, ¿qué le tengo que hacer a la densidad? Primero que todo, porque estamos en un curso de cálculo. Y pues por el significado es que la integral de la densidad nos da la masa. Y la derivada de la masa nos da la densidad. Entonces yo voy a derivar, voy a integrar la densidad para obtener la masa total de la varilla. ¿Estamos claros? Entonces sería la integral de 9 más 2 raíz de x por dx. Yo incluso esta integral de la raíz de x se las enseñé el primer día del taller. ¿Cuánto va esa integral? La integral de 9 es 9x más 2 veces la integral de raíz de x. ¿Quién me dice cuánto da? Ah, bueno, no. Yo el primer día se las enseñé a derivar, pero con la misma idea se va a integrar. Entonces hagámoslo por aquí en la idea. La integral de raíz de x es lo mismo que decir la integral de x a la 1 media. Entonces, por la primera regla es x a la 1 medio más 1. Eso nos da 3 medios. Y dividimos eso por 3 medios. 3 medios y dividimos por 3 medios. Entonces, por regla de la orejita, este 2 sube y ese 3 se queda abajo. O sea que esa integral nos da 2 tercios de x a la 3 medios. Entonces, al multiplicarla por 2, nos va a quedar 2 por 2, 4 tercios. 4 tercios de x a la 3 medios. Más c. Y esa sería la masa. ¿Me podrías, por favor, volver a explicar? Pues la verdad, no entendí bien este punto. ¿Pero qué? ¿El significado o la integral de raíz de x? Lo de cuando empezamos la integral. Ok. Entonces, en el punto nos están dando la densidad. ¿Sabes lo que es la densidad? La densidad, para lo que no sepa, es que pues la densidad pues, la tienen todos los objetos físicos, y es que tanta masa hay por unidad de medida. Por ejemplo, si yo me paro, si yo cortara un pedacito de marcador, eso tendría una cierta densidad, por así decirlo. O mejor dicho, en este caso nos están dando una varilla que tiene esta densidad, 9 más 2 raíz de x. ¿Y qué quiere decir esa ecuación? Que dependiendo en el punto de x donde usted se pare, por ejemplo, y se para por acá, vas a encontrar una cierta densidad. Entonces esa densidad está directamente relacionada con la distancia. O mejor dicho, no con la distancia, sino con la medida del objeto, la posición donde tú te pares a medir esa densidad. ¿Qué es lo que pasa? Si usted integra la densidad, vas a obtener la masa de ese objeto. Entonces eso es lo que nos están preguntando, que encontremos la masa total de la varilla. Entonces para eso vamos a integrar esta expresión, 9 más 2 raíz de x, para obtener ¿qué? La masa. Y ya integramos. Entonces vamos a encontrar de que la masa es 9x más 4 tercios de x a la 3 medios más una constante. ¿Estamos claros? ¿Y de dónde sale el 4 tercios? El 4 tercios sale de resolver la integral de raíz de x. Bueno, la integral de raíz de x es esta. 2 tercios por x a la 3 medios. Pero como tenemos un 2 aquí, ese 2 multiplica el 2 tercios, o sea, 2 por 2, 4 tercios de x a la 3 medios. Y esa sería la masa. ¿Estamos claros? Ojo, para cualquier punto que evalúen el x, obviamente positivo, no van a evaluar en menos 8 metros, no tiene sentido. Para x mayores a 0, van a encontrar de que esa masa es positiva. Si les da negativo, pues ya eso sería antimateria prácticamente, entonces eso ya sería cuántico. Después reemplaza x con 4, pues porque pide la masa total. A ver, yo miro
Bien. Ah, sí, 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 sí. Bueno, aquí tenemos que encontrar la masa total. Y nos dicen que la densidad lineal de una varilla de 4 metros. O sea, esta varilla mide 4 metros. 4 metros y aquí está en cero. Entonces, a 4 metros tenemos que utilizar ese dato. Entonces, para eso, bueno, entonces la masa total sería la integral entre 0 y 4. Entre 0 y 4. Y así ya no tendríamos que poner la constante, sino que directamente evaluamos entre 0 y 4. Y el valor que vamos a obtener es simplemente la masa total de esa varilla. Entonces sería 9 por 4 más 4 tercios por 4 a la 3 medios. Y el 0 no lo pongo porque sería 9 por 0, 0, más 4 tercios por 0, 0. Entonces simplemente sería evaluarlo en el límite superior. Y el valor que nos dé es la masa total. ¿En qué unidades? En kilogramos. Listo. Es que no vi esa parte de que medía 4 metros. Pero la integramos entonces entre 0 y 4 porque es la distancia y estamos trabajando con dx. ¿Estamos claros, muchachos? Gracias, Sara, por esa anotación, por ese récord de X. Muchachos, cuéntenme, ¿estamos full? Bueno, no sé, ustedes lo meten en la calculadora, pero aquí Vanessa nos está diciendo que da 46.67. 46.67 kilogramos. Yo le creo a Vanessa. Entonces esa sería la masa de una varilla que mide 4 metros de largo y tiene una densidad de 9 más 2 raíz de x. En el 9, en el punto 9 nos preguntas de este punto o puedo continuar. Bueno, creo que puedo continuar. En el 9 nos dicen, a ver, ¿qué dijeron por acá? Tiempo para terminar todo es igual a, no la entiendo a Samuel. No entendí. ¿Qué quiere decir con tiempo para terminar todo igual a? Ah, todo el taller. ¿Cuántas preguntas nos faltan? Está larguito. Entonces, si no continuamos la próxima semana, aunque no sería lo ideal, pero pueden ir mirando los otros puntos. Cualquier cosa me van preguntando, entonces yo trato de responderles por WhatsApp. Entonces vamos a ver hasta dónde nos da. Sí, yo estoy cansado y me imagino que ustedes también. Esta semana estuvo larga, agotadora. Ya el semestre sí cogió toda la fuerza que necesitaba. Entonces a esta altura y un viernes, lo único que quiere es dormir. O por lo menos hacer otra cosa que no sea estudiar. Pero mañana sí tocaría estudiar. Entonces, muchachos, les propongo, ¿quieren continuar o programamos un taller para mañana? Hagámosle hasta las 10, ¿no? Ah, ya entiendo a qué dice Samuel. Ah, mira, güey. En la hora de la encuesta pongan de 8 a 10. No, sí me refería a para terminar todo el taller. Ah, no sé, bueno, me confundí ahí, discúlpame, a veces me rayo. Entonces, continuemos. Dice, en el 9 nos dicen, sin acudir, hagámosle hasta el 10 pues por hoy, que creo que hay que darle tiempo medito. Hagamos hasta el 10 y mañana terminamos lo demás. Les confirmo la hora. Entonces, vamos a ir moral con estos últimos dos. Sin acudir a un sistema computarizado e interpretando las integrales como áreas, evalúe. Aquí cuando le están diciendo evalúe, simplemente les están diciendo resuelva la integral. ¿Ya vieron la regla de sustitución? Sí. Listo. Evalúe de X. Sin acudir a un sistema computarizado. Listo.
Entonces, muchachos, aquí lo único que toca hacer es resolver esa integral, como por el método que quieran y se pueda. Entonces, aquí voy a dividir la integral en dos. Voy a decir que esto es la integral de 0 a 1 de x por dx más la integral de 0 a 1 de raíz de 1 más x al cuadrado por dx. Claro que esta no se puede hacer por sustitución. Es una integral trigonométrica, si no estoy mal, por sustitución trigonométrica. Ah, esperen, es menos. Pero sí, sigue siendo integral trigonométrica. Y ya vieron sustitución trigonométrica. No, apenas No, no, estamos. esa no. Sustitución y sustitución por partes. Ah, bueno, entonces no, todavía no viene el caso. Ah, le están diciendo que la interprete como áreas. Entonces lo que pueden hacer es dibujar esas curvas. Ve, pero este punto está muy, ¿cómo se dice? Muy... ¿Cuál es la palabra que se utiliza cuando tiene como un significado para diferentes personas? Muy, Subjetivo. muy subjetivo, sí. Entonces esa pregunta, pues, de pronto me parece muy subjetiva, porque ustedes las pueden interpretar como, grafiquen y calculen el área, o simplemente resuélvalos. No sé, me parece un punto muy subjetivo. Aquí lo único que toca hacer es integrar. Yo sé integrar eso obviamente, pero todavía no han visto esos métodos de integración. Y por eso me parece raro este punto aquí, como tan, en este taller tan primero, porque ¿de qué otra forma estoy pensando para resolverlo? Uy, porque sería largo. ¿Por qué sería largo? Porque podrían expresar esta raíz como una potencia, o sea, menos 1 menos x al cuadrado a la 1 medio. Y resolver eso por el teorema del binomio. O sea, expandir esto. Y expandir eso es que pereza. Entonces, porque cuando lo expandan ya quedan términos lineales en polinomio, creo que se les podría sumar esta x y ya esas integrales se resolverían pues por la regla básica, por la de x, x a la n es igual a x a la n más 1 sobre n más 1. Entonces ahí eso es como para que hagan este ejercicio de elevar eso a la 1 medio. Listo, es un poquito tedioso, pero si buscan la formulita en internet, les sale. Listo. Entonces ahí no le va a gastar el tiempo, solo es integrar eso y evaluar. En el punto 10 nos dicen, sea una función de los que va de los reales a los reales, la función definida por esta función, esta es la fórmula del binomio. Para los que eran básicas no se las enseñaron. Fórmula del binomio. Binomio de Newton. Bueno, pero creo que no van a entender esa fórmula. Espero se las busco y se las paso para que simplemente evalúen. Es que es el teorema del binomio, pero no creo que entiendan la notación de ese teorema. Un poquito maluquito. En el 10 nos están diciendo si la función va de los reales a los reales y es definida por esta función, la integral de 1 hasta x de 1 sobre 1 más t al cuadrado por dt, la cual es diferenciable para todo x en los reales y nos dicen que sea y igual a mx más b. Esta es la ecuación de qué? Ah, bueno, ahí la dicen. La ecuación de la recta tangente a f en el punto 0, f de 0. Encuentre los coeficientes m y b de la recta. Además, hay dos números reales, x1 y x2 pertenecientes a los reales, con x1 menor a x2, tal que se cumpla esto. Hoy este ejercicio está carnudo. Se lo voy a dejar mejor para mañana. Y los demás, a ver qué otro.
Bueno, este punto 10, lo que está pasando es que les están dando muchas condiciones. No está difícil, es que es un poquito largo. Porque nos dan muchas condiciones. Primero nos dan esta integral. Porque es que a lo que nos están preguntando. Encontremos M y B y nos están preguntando por dos números. También tenemos que encontrar X1 y X2 que cumplan esta condición. Y que cumplan también que la derivada de X1 es que la derivada en ese punto es igual a la derivada de X2 y que esa función sea '1. Entonces tenemos varias condiciones. ¿Para qué nos están dando esta función con la integral? Para derivarla, para encontrar f'. Entonces vamos a empezar ahí, pues que ya me... f', ¿quién va a ser? Va a ser la derivada de esa integral. ¿Y cómo se deriva esa integral? Simplemente donde esté la t, reemplazamos por x. O sea, 1 sobre 1 más x al cuadrado. Y esto lo tendríamos que multiplicar por la derivada de la función en el límite superior de la integral. Pero como sería la derivada de x, que es 1, entonces pues queda igual. Sería esto por 1, o sea, esto. Y aquí ya obtuvimos la derivada. ¿Qué va a pasar? Recordemos que la ecuación de la recta es tangente en el punto. Aquí nos están diciendo que esta ecuación es tangente a esta función en el punto 0, f de 0. Entonces ya ahí tenemos que mezclar es bastante el cálculo diferencial con el integral. Lo único integral que utilizamos acá era simplemente para derivar esa integral y obtener esta expresión de f'. Listo. Ya tenemos es que relacionar la ecuación de la recta con esta derivada para obtener los puntos m y b. Y luego, bueno, creo que podemos empezar con x1 y x2. Nos están diciendo que encontremos estos dos números reales, x1 y x2, que cumplen esta condición y esta. Entonces, teniendo esa condición, podemos reemplazarlos aquí en la derivada e igualarla a un medio. O sea, f' de x1 va a ser 1 sobre 1 más x1 al cuadrado. ¿Es igual a quién? Por la condición que nos están dando, es igual a 1 medio. Entonces ya de aquí podemos despejar x1, que es un proceso un poquito largo, porque este denominador pasa a multiplicar, pero hagámoslo. Yo me animo muy rápido, como pueden ver. Entonces voy a empezar. Este denominador lo va a pasar a multiplicar, entonces me va a quedar 1 igual a 1 más x1 al cuadrado por 1 medio. Entonces este 2 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Entonces va a quedar 2 igual a toda esta expresión. Luego, este 1 que está sumando va a pasar a restar. Entonces sería 2 menos 1. 1 igual a x1 al cuadrado. Entonces, x1 sería simplemente la raíz de 1. O sea, x1 es igual a la raíz de 1. ¿Qué pasa? Cuando sacan raíces toca tener en cuenta el más y el menos. Entonces esto nos daría más o menos 1. ¿Qué pasa? Tenemos que comprobar y encontrar x2. x2, ¿cómo lo encontramos? De la misma manera. Vamos a reemplazarlo acá, evaluándolo en la derivada y despejándolo. ¿Qué va a pasar? Van a dar el mismo punto. Pero tenemos que tomar una decisión de acuerdo a esta condición. Entonces, como vamos a encontrar los mismos puntos, x2 va a ser también más o menos 1. Pero tenemos que decidir el signo de x1 y x2 en base a esta condición. Entonces, x2, ¿quién va a ser? ¿Más 1 o menos 1? Más 1. Más 1. ¿Por qué? Porque x2 tiene que ser mayor a x1. Entonces, x1 va a ser
menos 1. Entonces, ¿estamos claros? Aquí ya es como tener muy claras las definiciones, porque todo como que de brincar de un lado a otro y así, pero ir con las condiciones que nos dan. Entonces aquí ya hicimos una parte del ejercicio que es encontrar x2 y x1. ¿Qué nos resta por hacer? Encontrar m y b. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? A ver, ¿qué dije? ¿Cómo se halla el x2? Se halla de la misma manera que el x1. Se van a dar cuenta que son iguales. Simplemente reemplazas aquí x2, pasas a multiplicar. Ese 2 que está dividiendo pasa a multiplicar al otro lado. Despejas x2. O sea, x1 y x2 son iguales. Más menos 1, más o menos 1. Pero se tienen que decidirle por el signo. Usted no puede poner, x2 es más o menos 1. No, usted tiene que decir si es el más o es el menos. Y en base a qué va a tomar esa decisión, a esta condición que nos están dando, que x1 es menor que x2. Entonces, para que x1 sea menor que x2, el x1 se tiene que quedar con el signo, o sea, menos 1, y el x2 se tiene que quedar con el positivo, o sea, 1, para que se cumpla esa condición. Si lo escoges al revés, ya ahí darías la respuesta mal, porque estarías negando esta condición que nos están exigiendo en el ejercicio. Y Bro, ya una pregunta. Sí, dígame. ¿Cómo pasamos del 2 igual 1 más x1 al cuadrado a 1 igual x2, x1 al cuadrado? Sí, porque este 1 está sumando. Entonces lo pasé al otro lado a restar. Sería 2 menos 1. 1. Ah, ok, listo. ¿Listo? Ya. Listo, con gusto. Entonces ya tenemos es que encontrar m y b. ¿Cómo encontramos m? Entonces ojo aquí a lo que nos están diciendo. Sea m la ecuación de la recta tangente a f en el punto 0, f de 0. ¿Y qué significa la ecuación de la pendiente de la ecuación de la recta tangente a una función en cierto punto? Es la derivada. Entonces, m es ¿quién? Es la derivada de la función en el punto x igual 0. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para encontrar m? Evaluar en la función de la derivada x por 0, o sea, esto valdría 0, 0 al cuadrado de 0, y nos quedaría 1 sobre 1, o sea, m vale 1. ¿Y la b cómo la podríamos encontrar? La m la podemos encontrar como, perdón, la b. Sí, esa pantalla congelada, no. Espérame que no sé. No, ya sí se está viendo, no. O está desenfocado. Espere. Ya. Sí. En el ejercicio, y lo que sabemos de diferencial, es que la recta tangente a una función en cierto punto, la pendiente de esa recta sería la derivada de la función. Entonces, a ver, yo les hago un dibujito por acá, porque de pronto sé que en diferencial no la vieron de pronto bien. Entonces, si ustedes tienen una función que nos las están dando, que esa función está expresada como integral, y tienen una recta tangente por aquí en este puntico, en este X y en este Y. Esta recta tiene esta forma, mx más b, y esta es 0. Esa pendiente, esa recta tangente es la derivada de la función en el punto X. ¿Listo? Entonces, como yo sé que la derivada de una función es la pendiente de la recta tangente en cierto punto, entonces yo puedo encontrar m evaluando la derivada por el punto 0, porque me están diciendo que esa recta tangente es en el punto 0, f de 0. Entonces yo simplemente reemplazo x por 0 en la ecuación de la derivada, que sería esta. 1 sobre 1 más 0 al cuadrado, que eso haría 1. Entonces así encontramos m. ¿Estamos claros?
Sí. Listo, excelente. Ahora, ¿cómo encontramos B? ¿Alguna idea? A ver, sí, creo que dijeron. Sí, excelente. Para encontrar B, a ver, miremos por aquí, ¿qué se me ocurre? B, el significado que tiene es cuánto se desplazó o bajó, o sea, cuánto se desplazó hacia arriba o hacia abajo, esa recta tangente. O también la podemos ver como en qué punto está cortando al eje Y. Sí, a ver. Sí, creo que se podría ver así. A ver, yo le pienso que esa vez sí se me fue la idea. Suele pasar que se le va a uno la idea. A ver, pasa B. Mm, ¿qué se me ocurre? Espérame, yo hago un dibujito en GeoGebra. Que me puse a hablar y se me fue la idea. Estaba todo claro y se me fue. Pero le cogen la idea a este ejercicio, es que tiene varias condiciones, entonces ir como probando una con las definiciones que conocemos de diferencial y o integral. Ah, bueno, sí, ya. Disculpen. Voy a que dibujar una cosa. Entonces, aquí este ejercicio sí tiene bastante comprensión lectora. Entonces, primero que todo, voy a volver aquí a copiar la función que nos están dando, está dada por esta integral de 1 a x en 1 sobre 1 más t al cuadrado por dt. Y nos están diciendo que y es igual a mx más b en el punto 0, f de 0. Entonces, ¿qué nos está diciendo ese puntico? Que esta función, aunque no sepamos cómo se dibuja, está pasando por acá. No sé, por acá. En x igual a 0. Esto es x y recuerden que esto es y. En x igual a 0 está pues cortando el eje y. Y por acá es por donde está pasando la recta tangente. ¿Listo? Y ahí está recta tangente. Y recuerden que esa recta tangente tiene esta ecuación y mx más b. ¿Qué es b? B es la distancia que se desplazó esa recta hacia arriba o hacia abajo. Entonces, ¿quién va a ser b? B simplemente va a ser evaluar la función en 0. Listo. Ese sería el análisis que habría que hacer. ¿Está claro? ¿Por qué? ¿Por qué en 0? Porque es el punto que nos están dando, ¿verdad? Que esta recta tangente está definida en 0, f de 0. Entonces, este es el punto 0 y este puntico que tienen en común la función y la recta es f de 0, que sería el punto igual a y. Ok. Entonces ya tendrían que reemplazar en la función por 0. Entonces sería f de 0, o sea, donde esté la x, ponemos el 0. Entonces esta integral vendría desde 1 hasta 0, 1 más t al cuadrado por dt. Si quieren pueden voltear los límites de integración multiplicando por menos, o sea, la integral desde menos 0 hasta 1 de 1 más 1 más t al cuadrado por dt. Y ya podrían resolver esa integral, que sería integrar eso respecto a t. Incluso esa integral es de tabla. ¿Quién tiene las tablas de integral ahí? Las sencillitas. Creo que eso es tangente inverso. Entonces esa Sí, integral tangente a la menos uno. sería menos tangente inverso por el menos. Menos tangente inverso de t. Es Y es necesario cambiar los límites, pues, o sea, voltearlos.
Yo los volteé porque por comodidad, pero ustedes los pueden dejar así, de 1 a 0. Yo simplemente los quise voltear de 0 a 1 para que se viera más lindo. Nada más. Pero si los dejan de 0 a 1 o de 1 a 0, les pues va a quedar igual. Eso es una igualdad. Y ya sería evaluar menos tangente inverso en 1 menos por menos más tangente inverso de 0. Y el valor que de eso es el valor de B. ¿Está claro, muchachos? Con este ejercicio terminaríamos el día de hoy.